Amigos, ¿cómo están? Nuevamente este día me alegra mucho poder entrar en sus hogares, poder estar un tiempo para que reflexionemos acerca de la palabra del Señor. Bien, hoy ya es el último día ya de Reyes y prácticamente vamos a dar un pequeño análisis de lo que es Crónicas y vamos a terminar ya y vamos a iniciar un nuevo ciclo de que no hemos venido haciendo, y este era como un resumen para que nuevamente nos ubicáramos. Seguiremos con el libro de Esdras. Bien, nos encontramos ya con que David ha muerto, David ha entregado el trono a su hijo Salomón, y tenemos aquí que del linaje de David, Dios cumpliendo la promesa que ha hecho a David, muy especialmente por haber sido un hombre que, si bien analizamos pecador y que falló mucho, pero es un hombre que siempre, cuando tú lees los salmos, cuando tú lees el libro de Samuel, que es donde se encuentra prácticamente que el recorrido de lo que es Salomón, tú encuentras siempre un Salomón, un hombre temeroso de Dios, está siempre anhelante de buscar su palabra, a pesar de un hombre pecador. Eso es una gran diferencia, y tal vez podríamos decir, pero con todo lo que pecó David, pero podemos ver esa gran diferencia. Él tenía claro que sin Dios, sin cumplir su palabra, no iba a tener éxito, él no iba a poder salir adelante. Bueno, ya entonces vemos que David ha hecho la entrega del trono, le ha recomendado cómo consolidar el trono. Si bien algunos dicen que empieza con una serie de como tramas de muerte, porque manda a matar al mismo Joab, que fue el que traicionó, manda a matar a Simí, manda a matar a varios que estuvieron allí, que le hicieron la vida difícil y tal vez arriesgaron el trono. Yo creo que más es por consolidación. Difiero de los que dicen que fue algo funesto, pero bien, Salomón lo hace, consolida su trono, y como venimos diciendo, Salomón disfruta de lo que fue el éxito de su padre, de las mieles, digamos, de lo que es tenerlo todo. Pero también vemos cómo Reyes se divide en tres partes, digamos, los muy importantes es cuando David entrega el trono y le habla a Salomón de cómo él podría obtener la victoria, el éxito, cómo podría asegurar que Dios estaría allí cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo los preceptos, cumpliendo sus mandamientos, lo que estaba escrito, para consolidar y para que incluso los mismos hijos de Salomón pudieran seguir teniendo la victoria y gobernando el pueblo de Israel. Como vemos, Salomón entonces viene y él consolida las 12 tribus, pero ya inicialmente lo había hecho David, y él sigue gobernando para las 12 tribus. Vemos como un Salomón, luego de algo especial dentro de lo que vemos en la primera parte, es que Salomón habla con Dios de una manera muy sincera, digámoslo así, y le pide sabiduría. Y Dios se desborda dándole esa sabiduría, que luego fuera tan famosa que hoy en día todos sabemos que como la sabiduría del rey Salomón no hubo otro hombre. Tenemos que este libro de Reyes y el reinado de Salomón se caracteriza porque viene un Salomón en donde empieza a casarse con tantas mujeres, más de 100 y pico de mujeres se cuentan, que él entró en este proceso. ¿Para qué? Para obtener dádivas políticas, para hacer contrataciones, para asegurar el trono, pero como un hombre lo haría, haciendo estas contrataciones, no desconociendo lo que Dios había prometido a David, porque Dios lo haría sin que él hiciera esto. Y pues como vemos la caída de lo que es Salomón, y luego viene el proceso final de lo que vemos la caída, la división del reino, ya en el reino del norte y del sur, y vemos
la caída total y la esclavitud que viene tanto para el reinado del norte como del sur. Y vemos aún dentro de este libro de Reyes se narra todo lo que hace Salomón, construye el templo como algo muy importante que podemos decir, y que él trata de asimilar toda la magnificencia del trono de Salomón, de lo que él construye para el Señor, y vemos como una asimilación en los adornos que él mandó construir para el templo. Es como si vemos la narración de Génesis, vemos cómo se asimila cómo era el Edén, cómo era la creación del Señor, flores, de todas las cosas que se narran en Génesis. Salomón trata de hacerlo en el templo, en madera, en oro. Vemos que el oro era lo más importante, la plata era desechada, y así finalmente Salomón decae totalmente con todas las mujeres que luego llevaron su corazón hacia otros dioses, y aquí es donde se instala la adoración a otros dioses y a otras diosas, porque Salomón deja permear por sus mujeres estas prácticas. Vemos también entonces cómo dentro del reinado, luego del reinado de Salomón, su hijo Roboam, que era el primogénito, el que seguía, toma el reinado, pero lo que hace es tener un proceso funesto de una administración terrible, un reinado terrible, en donde él trata de esclavizar mucho más de lo que hizo Salomón con toda la construcción, porque él instauró prácticamente que la esclavitud para la construcción de todo lo que construyó, el templo, donde él vivió, su palacio, el palacio que le construyó a la reina de Egipto, que fue su primera esposa, y así empieza todo este proceso de esclavitud que no era lo que Dios tenía para... en Deuteronomio se establece claramente cómo un rey debería gobernar, y allí también se narra, también como lo vemos en Reyes, que Roboam lo que hace es esclavizar y poner más impuestos, y la gente no le camina de esa manera, acompañado de un Jeroboam que ejercía ese liderazgo y que luego fue finalmente el que ejerció la división de las tribus del reino que ya había sido unificado. ¿Cómo hace la división? En el reinado del norte, del sur, Jeroboam entonces lo que hace es establecer como la capital del reino del norte a Samaria, y vemos que en el reino del sur está Jerusalén, en el reino del norte están las 10 tribus y en el reino del sur están 2 tribus. En el reino del norte entonces vemos cómo se empieza a desencadenar una serie de reyes. Dentro de esos vemos que de 20 reyes, 20 fueron terribles, o sea, no hubo ningún rey en el reinado del norte que se salvara y que en un momento dado reflexionara acerca de lo que fue inicialmente el pueblo de Dios. En el reinado del sur podemos ver de los 20 más o menos reyes que hubo, 8 fueron aquellos que se destacaron queriendo cumplir lo que el Señor había planeado lo que el Señor había, digámoslo, tenido como visión, cumpliendo la palabra, y el respaldo que Dios dio a estos reyes, porque se empezaron a adorar al Señor, pero muchos de ellos tampoco quitaron los lugares altos. Entonces vemos allí cómo se viene comportando es el reinado del norte y del sur, y cómo vemos para que finalmente venga la caída tanto del norte como del sur. Vemos que uno de los reyes tremendos que se desarrolló, y dentro de estos reinados se desarrolló, hubo unos personajes importantes que fueron los profetas. Los profetas son personajes, hombres de Dios, que se encargaron de alzar su voz y decirle y gritarles a estos reyes que estaban en pecado, que no estaban adorando al Señor, que estaban en idolatría y que deberían volver a la palabra. Eso fue lo que hizo el Señor dentro de los reinados tanto de los reyes del norte como del sur. Dentro de los principales profetas se destacan los del norte, porque es donde mayor pecado había, donde
era tremendo lo que se llevaba a cabo, porque allí ya se estableció la adoración a la diosa Astarte, también se estableció este dios Moloch. Empezaron a sacrificar sus hijos a los dioses, que lo hizo uno de los reyes del sur, que ya vamos a mirar. Y aquí, dentro de estos, los profetas que más se sobresalieron es el profeta Elías, que tuvo que ver mucha confrontación con este rey Acab y con su esposa Jezabel. Ellos fueron terribles, un hombre y una mujer malvados hasta más no poder, y finalmente Acab termina matando a un agricultor por una viña, la famosa viña de Nabot, y allí es donde viene la caída de Acab. Como Dios sí levantó a un hombre dentro del ejército de Acab, mismo levantó a un hombre, a Jehú. Pero antes de esto vemos como Elías hace algo increíble, y es que él demuestra que el Dios a que él amaba, al que él adoraba, el Dios de Israel, el Dios del principio, el Dios de los judíos, es el que, de los israelitas, es el que apoyaba a Elías, y por eso él se levantaba su voz. Y vemos como la famosa narración que está allí de cómo él se levanta y reta a los profetas de Acab, 400 de ellos, y es el único que consigue que Dios mismo consuma con fuego un lugar en donde un altar que había construido Elías, mientras que los profetas de Acab no logran hacer nada. Y así es como finalmente se levanta dentro del ejército de Acab un Jehú. Jehú es el nombre de este hombre, que si bien lo levantó el mismo Dios bajo la profecía de Elías, vemos que este hombre trae muerte a Acab, trae muerte, la profecía se cumple con la muerte de Jezabel, pero también hay una matazón tremenda que hace este Jehú, y un derrame de sangre ya que no estaba dentro del orden de Dios. Vemos también que Elías traslada su ministerio a su líder, que siempre estaba con él, y es un Eliseo que también replica muchos de los milagros que hizo Elías, y así nos lo narra. Y vemos más de 14 milagros increíbles que se leen en el libro de Reyes. Finalmente en el reinado del norte que tenemos, el capítulo 17 es uno de los capítulos bien importantes, en donde Dios levanta a un pueblo, el pueblo asirio, la nación asiria, para que venga y levante guerra contra el reinado del norte, y finalmente los lleva a esclavitud. ¿Qué está sucediendo en el reinado del sur? Aquí vemos cómo hay, dentro de los, digamos, reyes que se destacan, vemos a un rey Josías, vemos a un rey que descubre unos pergaminos, y él lee la palabra y la descubre, y empieza ese proceso. Pero ya en este proceso ya tenemos, después de Ezequías vemos a Josías, y tenemos ya, pero el pueblo el reinado del sur estaba ya terriblemente afectado por la idolatría, tenemos la maldad estaba sobre ellos. Finalmente Manasés, un rey que se levanta malvado, tan malvado que él mismo ofrece sacrificio a Moloch y ofrece sus hijos en sacrificio. Y esta fue la práctica que termina y rebosa ya la copa del Señor. Aquí es donde viene un juicio directo para también el reino del sur. Y aquí vemos la caída, y vemos cómo se levanta una nación como Babilonia, y Babilonia lleva cautivo al reino del sur. Esto es lo que podemos mirar como el final ya de Reyes. Curiosamente se levanta, hay un rey que es el último, Joacim,
que lo llevan cautivo, pero luego el rey decide curiosamente tenerlo el rey de Babilonia decide tenerlo en su mesa, y esta gracia vamos a ver por qué la recibe este rey. Luego miramos cómo aquí termina el libro de Reyes y finalmente vemos que hay una pregunta que podríamos hacernos y decir, bueno, y si ya llevaron cautivo tanto al reino del norte como del sur, ¿dónde está la promesa y el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, a Moisés y a David? ¿Cómo vemos este proceso? Entonces vamos a responderlo en los siguientes libros, y podemos decir que los libros de Crónicas son libros que se escriben, Reyes se describe desde afuera, desde la perspectiva de Dios, describe todos los reinados, los profetas y todos estos eventos. Crónicas define los mismos reyes, están allí y el estudio histórico de ellos, pero desde un punto de vista, podríamos decir, dentro de lo que ellos mismos viven, de sus políticas, de lo que van a hacer, ya más detalladamente. Esto podemos decir de tanto del libro de Reyes como del libro de primer y segundo libro de Crónicas. Para luego, ya el próximo domingo, entraremos en el libro de Esdras. Qué interesante, ¿verdad? Y entraremos en una nueva etapa de lectura y de este recorrido de la palabra. Bien, reflexión para esta tarde, para esta mañana podemos decir que hay un pueblo que perdió el norte, que es increíble cómo un Dios los levantó, los sacó de esclavitud, los hizo una nación y tenían unas promesas tremendas, siempre y cuando, como lo dijera David a Salomón, el libro, la Biblia, la palabra que está escrita debería cumplirse. La relación y la promesa que Dios hizo de bendición, de ser un pueblo especial, ¿basado en qué? En su palabra, en el cumplimiento de su palabra. Pero ellos decidieron hacerla a un lado y ir tras dioses ajenos, ir tras señales, ir tras cosas que Dios no quería, que aborrecía el Señor. Y aquí viene el castigo. Hoy, pueblo cristiano, podríamos decirnos todos, hoy, ¿en qué momento de nuestra historia estamos? ¿En qué momento, si alguien escribiera una historia de nosotros, cómo podríamos leer cómo este pueblo, cómo esta familia, cómo esta persona, o cómo Marlene, usted podría decir su nombre, Marlene siguió los caminos del Señor, o aquí vemos cómo se desvió? Hoy, ¿cómo te encuentras frente a la palabra de Dios? ¿Cómo te encuentras frente a los caminos de Dios? Hoy tú eres una persona, por herencia, somos el pueblo de Dios, pero ¿realmente somos su pueblo? ¿Estamos conforme a su palabra? ¿Tenemos la palabra personalmente como viva? ¿Nos relacionamos con nuestro Padre? Esas son las preguntas que hoy quiero dejarles como inquietud en este tiempos difíciles, pero tiempos que son tiempos, pienso, de esperanza. No hay ningún hombre en el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Qué bueno volver a encontrarnos, poder reunirnos de esta manera mientras las circunstancias logran generar un cambio que nos permita hacerlo nuevamente de manera física. Sin embargo, con toda seguridad que aun cuando nos lleguemos a reunir de manera física, estos mensajes estarán ahí disponibles para que ustedes los puedan escuchar, ver, revisar. Y bueno, damos gracias al Señor por este momento tan especial. Hoy recuerdo de esa palabra que en Mateo 11 el Señor dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego agrega: y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué interesante que habla de tres factores: aprender de Él. ¿Aprender de Él qué? Que Él es manso y humilde de corazón. Y en tercer lugar, eso es lo que trae un descanso para nuestras almas. La Escritura dice que nosotros estamos creciendo de manera tal que alcancemos la estatura de aquel, de Jesús, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Así de que nuestro referente, no el principal, sino el referente que debemos tener presente como cristianos, como creyentes, es Jesús de Nazaret. Y si usted, amigo o amiga, no ha tomado aún una decisión por Cristo, permítame decirle que este es el día que puede tomar esa determinación. Él, ante todo, dice la Escritura que Él vino a darnos vida eterna, o sea, una vida allá en la presencia de nuestro Padre Celestial, junto con el Espíritu Santo de Dios, junto con Jesús y junto con todos aquellos que creyeron en Él, en su sacrificio por nuestros pecados. Y este es el momento en que además Él ha prometido que nos daría vida y vida en abundancia, o sea, una vida que aquí en la tierra también la podamos vivir en plenitud. Y uno de los factores importantes es cómo Él, como referente, nos sirve para poder llegar a una transformación en nuestras vidas que recupere la identidad, la imagen y semejanza con la cual fuimos formados y fue el hombre formado allí en el Edén. En cuanto a la mansedumbre, y hemos venido tratando este tema en relación con el fruto del Espíritu Santo, es importante tener en cuenta que es uno de los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo. Como lo hemos visto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, que vimos la semana pasada, mansedumbre, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la templanza, que es dominio propio. Hoy vamos a tratar lo que tiene que ver con ese fruto. O sea que si nosotros nos decimos ser creyentes, seguidores de Cristo, y el Señor Jesucristo ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, estamos llamados a eso, aprender, y como hemos también entendido, aprehender, con esa H intermedia, que es tomar esa enseñanza y vivirla, aplicarla en nuestras vidas. El Señor ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es algo muy importante. Él está llevándonos a este desafío que no es complejo para algunos, para otros de pronto nos cuesta una mayor lucha, que es desarrollar una vida en mansedumbre. Lástima, esa frase que algunos, especialmente la he escuchado en creyentes que dicen: soy manso, pero no menso. Y bajo esa premisa circunscriben unos procederes que son lamentables y que realmente hacen mucho daño a aquellos que hemos tenido un temperamento muy fuerte, un temperamento intolerante, un temperamento complejo. Podemos dar testimonio de cómo hemos hecho daño con eso, pero además cómo el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, ha ido gestando esos cambios, y nosotros, si damos de nosotros, como lo hemos también aprendido, que esto no es únicamente la obra del Espíritu Santo en nosotros, sino que nosotros tenemos que dar de nosotros para generar esos cambios. Hemos visto cambios que han sido importantes en beneficio tanto de emular a Jesús para retomar esa imagen que fue dada al hombre en la creación, pero además para tener una vida plena, una vida de satisfacción, una vida despojada de obrar en lo que conocemos como la carne. Quiero invitarle a que, al abordar este tema, oremos. Seguramente usted tenga una necesidad como la he tenido yo, la tienen muchos, de crecer en el Señor y de poder, especialmente en estos componentes del fruto del Espíritu Santo, aflorarlos en nuestro cotidiano vivir. El diario vivir de nosotros debe reflejar el fruto del Espíritu Santo. Así de que, con toda seguridad, usted ha tenido oportunidades en las cuales o ha actuado con mansedumbre y humildad, o de pronto ha sido contrario a ello. Y si es así, hoy es un momento en el cual podemos tomar decisiones frente al Señor y aprovechar oportunidades que se den para poder evidenciar crecimiento en nuestro carácter. Amado Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. En un mundo tan convulsionado, tan hedonista, tan concentrado cada uno en sí mismo, Señor, en un mundo que cada vez está siendo más violento, Señor, en donde se están polarizando pensamientos y sentimientos, aún dentro de quienes deberíamos tener un único pensamiento alrededor de tu palabra, que es el pensamiento tuyo. Señor, qué importante es poder crecer en el fruto de tu Espíritu Santo. Y hoy que tenemos esta oportunidad, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, dispuestos a aprender de ti y a hacer conforme a tu palabra nos desafíe en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La mansedumbre
en un mundo en el cual nosotros estamos tan impulsados por las ambiciones, y es un mundo que está desde niños, desde pequeños, se está desafiando a los niños a que tienen que ser los primeros, a que tienen que sacar las mejores notas, a que tienen que manejar varios idiomas, tener maestrías, doctorados, a que cuando lleguen a una organización tienen lo más pronto posible que ocupar el primer lugar, a que de una manera como sea tienen que resaltar ante los demás. Es un mundo que normalmente está dejando un mensaje que dice: tienes que dejar un impacto en la vida, tienes que impactar, tienes que dejar huella. Y entonces queremos que nuestra vida en realidad cuente para algo. Ahora, eso no está mal. Dejar huella, estamos llamados, la escritura misma dice que estamos llamados a dar fruto y que por sus frutos los conoceréis, y que si el Señor nos ha dado talentos, esos talentos son para ponerlos a disposición del pueblo de Dios y también para bendecir a otros, para que glorifiquen a Dios a través de ello. Pero sabiendo que esos deseos en sí mismos no son malos, sí tenemos que tener claro que si nos llegan a dominar, pueden llegar a ahogar el fruto, especialmente, y vamos a verlo, hemos visto que tiene que ver con todos los componentes del fruto, pero en este momento, tendrían que ahogar y podrían ahogar el fruto que tiene que ver con el componente del fruto que tiene que ver con la mansedumbre, en un lugar, en un mundo en el cual pues el ejercer el poder son los que marcan la diferencia. Muchos de nosotros como cristianos estamos siendo retados, estamos siendo impulsados, incluso, y voy a decirlo así directamente, aún en el mismo entorno de la iglesia, desde que se llega, se trazan unas rutas para poder llegar a ser el líder, el supervisor. Bueno, eso está bien cuando todo ese crecimiento va acompañado de una relación, de una comunión con Dios, de un amor hacia Dios y de un amor hacia el prójimo, con el anhelo de servir de una manera apropiada. Pero hay un peligro grande cuando lo que queremos es ir escalando para ser impulsados por ambiciones que pueden llevar a que nosotros seamos seducidos, atraídos por ocupar posiciones de poder dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en el entorno en que usted se encuentre. Entonces es admirable aquella persona que ya está haciendo aquello, muy bien, pero ojo, si esto se está haciendo de una manera apropiada o no. Que uno habla en relación con el efecto que tiene nuestra cultura y el respecto a la mansedumbre, lo siguiente: si quieres hacer algo, si quieres tener un impacto, tienes que conseguir el poder para hacerlo. De lo contrario, estás condenado a una vida poco efectiva y en última instancia al fracaso. Eso es lo que nos dice nuestra cultura. Y luego dice: por lo tanto, los que anhelan dejar huella en el mundo buscan el poder y utilizan la coerción. Yo creo que en este momento usted puede estar fácilmente asociando esto con lo que nos está rodeando. Pero continúa diciendo allí Kennison: al contrario, la gentileza, la mansedumbre y la humildad nos llaman a abstenernos de emplear el poder y la coerción. Es muy importante esto. Y creo que el Señor Jesucristo, teniendo toda la capacidad, todo el poder con el cual él haya podido actuar, sin embargo, manifestó esta parte del fruto del Espíritu Santo, y por eso, con toda seguridad, sabiendo que tenemos la posibilidad de lograrlo, de no dejarnos absorber por esas ambiciones, por ese anhelo de poder, por ese anhelo de figurar delante de los demás, el Señor nos va a ayudar. Recuerdo un compañero de estudio en la especialización que pude adelantar, que él me decía: ¿cuántas personas tienes a cargo? Yo ya tengo tantas. Y se miden los resultados así: ¿cuánta gente tengo a cargo? ¿A quién estoy liderando? ¿Cuánto? Y entonces eso me hace a mí como una persona más que los demás. El cristiano está llamado a eso, como dice, y lo leí en la última parte de lo que manifiesta Kennison: la gentileza, la mansedumbre y la humildad nos llaman a nosotros a abstenernos de emplear el poder. Ojo a esto: no es que no lo tengamos en un momento dado, podemos tenerlo, pero es de emplear el poder y la coerción para llegar a ocupar lugares y a someter a otros. No es
que una persona mansa sea débil. A veces se confunde, si no, es que esta persona es una persona firme de carácter, porque dice una cosa, porque se enfrenta a alguien, porque sí, y dice, esta es una persona que tiene carácter, y entonces los demás no, son pusilánimes, son débiles. Es un error grave que hace que quien está luchando con eso para no sentirse menos que los demás y pasar al otro grupo, utilicen medios inadecuados y pierdas las características de ser mansa, de ser humilde, de ser gentil con los demás para poder resaltarse y para poder surgir. No es que seamos débiles quienes llegamos a desarrollar alguna mansedumbre. Si usted la ha ido desarrollando, si yo la he estado desarrollando, he estado trabajando en esa área, procurando y propendiendo el llegar a crecer de manera apropiada. Y lo que sí es claro, mis hermanos, es que algunos dicen, no, esta persona, pero tengan presente lo siguiente: más bien, quienes son mansos se abstienen de usar sus fuerzas, su poder, para intimidar o manipular a otros. Se dan cuenta de que al ser mansos pueden, al contrario, alentar y edificar a los demás. El creyente manso es aquel que inspira confianza en otros. ¿Y por qué inspira confianza? Los demás no van a tener miedo de abrirse ante él, de contarle sus situaciones difíciles, una lucha por la que esté pasando, sea en cualquiera de las áreas. No, porque sabe que no va a ser juzgado, porque no va a tener alguien que en un momento dado le va a apabullar. Saben que puede contarle al creyente manso sus temores, sus confusiones, sin que éste o les llegue a rechazar o les llegue a causar una herida, a causar un dolor. Si alguien comparte algo, por ejemplo, que fue destituido laboralmente, un creyente manso no va inmediatamente a decir, claro, es que soy mediocre, es que por algo lo echaron, por algo lo sacaron, ¿sí? Pero no lo mira desde el punto de vista apropiado, sino que le juzga. Y cuando una persona hace eso, está colocándose, somos iguales. La Escritura dice, nadie tenga un valor más por encima del que le corresponde, ¿sí? Y que nadie se considere superior a los demás, ¿sí? Sino que considera a los demás como, incluso dice, a los demás considerémonos como superiores a nosotros mismos, dice allí Filipenses. Pero una persona un creyente o cualquier persona que se acerca a un creyente y le comparte algo y este inmediatamente se pone en una posición de juzgar, está subiéndose, está diciendo, yo tengo una autoridad porque veo un panorama mucho más claro y puedo juzgar a esta persona o a este grupo de personas. No, el creyente no acusa, por ejemplo, en una institución laboral, de mal desempeño de su trabajo a aquel que fue destituido. La mujer mansa no va a condenar y a juzgar a una amiga que le confiese que siente ira y que a veces lucha con el actuar con sus hijos y que se sale de casillas, o el hombre que en un momento dado manifiesta a otro, mire, tengo luchas allá en mi hogar y es que ni siquiera tiene autoridad en su casa, es una persona que allá lo mandan. No, sino esa persona va a tener esa capacidad de ser receptiva, de ser un buen escucha. El creyente manso lo que hace es encauzar su fuerza personal para ayudar a los demás y no para condenarlos. Seguramente en este momento usted estará pensando en otros que no han actuado mansamente con usted, de una manera humilde. Pero la pregunta más allá de eso es, ¿y usted y yo cómo estamos en esta área? Y podría lanzar esta pregunta así, de una manera directa para reflexión. ¿Puede un cristiano ser ambicioso y al mismo tiempo cultivar la mansedumbre? Pregúntese eso. Ahora, si sí es así, ¿cómo puede un cristiano ser ambicioso y al mismo tiempo cultivar la mansedumbre? Y si no, ¿por qué no? Porque un creyente, un cristiano, no podría ser ambicioso y a la vez cultivar la mansedumbre. Ahora, la siguiente pregunta también quisiera que la reflexionara.
¿Cómo puede una respuesta de mansedumbre comunicarle amor al que confiesa un fracaso o un pecado? ¿Cómo puede? ¿Es una manera de manifestarle amor a aquel que ha tenido un fracaso, a aquel que ha tenido un pecado? ¿Cómo puede esa respuesta de mansedumbre comunicarle ese amor? Una tercera pregunta. Quiero que piensen en algunas personas que han demostrado el fruto de la mansedumbre. Incluso casos como que la persona de pronto no lo era y ha ido creciendo en su vida y hoy está manifestando eso. Piensen en ese tipo de personas que estoy seguro que por lo menos una Dios ha dispuesto en su vida para darle como una motivación y describa en qué manera esa persona practica la mansedumbre. ¿Cómo ve esa persona practicando la mansedumbre? Y finalmente, quisiera que pensara en esto. ¿De qué manera el ejemplo de esas personas le motiva a usted a crecer en mansedumbre? Lo desafía, le desafía. Seguramente este es un momento en el cual podemos reflexionar y bueno, hagamos este ejercicio también por un momento. Piensa en el último mes, o por lo menos en las últimas 2 semanas, en algunos escenarios que tuvo que enfrentar con alguien de diferente nivel y en el cual se vio desafiado a actuar con humildad y con mansedumbre. Piensa en ese momento y en esa persona. Especialmente quiero retarle a lo siguiente. A veces nosotros tendemos como a estratificar a las personas. Cierto determinado nivel social, cultural, económico, académico, ¿sí? A esas personas como que con ellos somos mansos y humildes. Porque los necesitamos, somos mansos y humildes. Pero aquellas personas que consideramos, entre comillas, que podrían ser inferiores a nosotros, ¿cómo hemos actuado? Medite en eso por un momento. Medite si su actuar fue dando y reflejando este componente del Espíritu Santo de una manera gentil, humilde y mansa. O hizo valer su derecho porque estoy pagando, porque estoy en autoridad, porque tengo esta posición, y careció de esos 3 factores. Si por alguna razón usted actuó bien, bueno, pida al Señor que le ayude a mantenerse en ese nivel y que no llegue a perder los estribos y a cometer un error. Pero si no es así, tenemos esperanza. La carta de Juan que nos dice que si nosotros reconocemos que hemos pecado, confesamos arrepentidos nuestros pecados delante de Dios, fiel es Dios y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sea este el momento de hacerlo. Y si por alguna razón usted tiene la posibilidad, que seguramente la tenga, de ir y restituir a la persona que agravió, acérquese y pida el perdón. Hay personas que incluso con sus jefes, con sus líderes, con las personas que están en determinada posición, consideran que pueden tratarlos como se les dé la gana. Perdone que utilice esa frase. Que pueden actuar como quieran y se aprovechan o de que son necesarios o de que tienen algún vínculo o que filial, fraternal, ¿sí? O bueno, algún motivo, o porque así soy y así me tienen que aceptar. Que el Señor nos ayude en un ambiente tan difícil que requiere de hombres y mujeres que aun cuando tengan fuerza, poder, autoridad y demás, sean ecuánimes y mansos, así sean juzgados por los demás como personas pusilánimes y débiles, a que afloremos el fruto, la parte, el componente de la mansedumbre que forma parte del fruto del Espíritu Santo. Vendrán días, y no pocos, circunstancias, y no pocas, en las cuales esto que hemos aprendido hoy se va a someter a prueba y podremos ver evidencias en nosotros mismos de crecimiento en el fruto del Espíritu Santo para no vivir en la carne, como dice la Escritura, sino vivir en el Espíritu. Vamos a orar
Vamos a orar. Y quiero aprovechar también para decirle, amigo, que si usted no ha tomado, amiga, que si usted no ha tomado una decisión por Cristo, es la palabra del Señor la que el Señor mismo proclamó y dijo, ¿sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos va llevando a estas reflexiones para que nuestras vidas sean apartadas para Dios. Pero el principal paso que tiene que dar, y es el primero, es tomar la decisión de decirle a Cristo, sí, yo te hago mi Señor, ya no son otros mis señores, ya no soy yo el Señor de mi vida, tú eres mi Señor y te recibo también como mi Salvador, como aquel que ha venido a darme vida eterna y también una vida para vivir en abundancia aquí en la tierra, refiriéndonos no necesariamente a la abundancia material, sino al crecimiento integral del ser humano, que sea bendecido, pero también sea bendecido para bendecir. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ha quedado, creo yo, claro. Es tu Espíritu Santo que continuará haciendo la obra en cada uno de nosotros para traer la memoria, para seguir exhortándonos a un cambio y edificando nuestras vidas y trayéndonos el consuelo que tu perdón sabe dar cuando hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque siendo que deberíamos a esta altura tener la capacidad de actuar con mansedumbre, con humildad, con gentileza con otros, argumentamos y nos autojustificamos, Señor, para no actuar de esa manera. Perdónanos, Señor. Hoy seguimos acudiendo a tu ayuda, pero también tenemos la disposición para gestar cambios en nuestras vidas, Señor. Gracias por esas nuevas oportunidades en que seguramente va a ser muy difícil actuar con mansedumbre, Señor. Pero recordando esta palabra, sabiendo que es tu Espíritu el que está hablando en nosotros, vamos a tener victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.